Estudios de Economía, Sociedad y Tecnología, consultor, fue secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, fue director del Banco Nación. Buenas noches, Diego, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá estamos mirando la semana que pasó, el escenario que dejó planteado. Lo primero que queríamos preguntarte es sobre el escenario que abrió la devaluación que aplicó Sergio Massa la semana pasada, tu análisis sobre el impacto en precios en primer lugar y tu mirada sobre el dólar también. Bueno, mira, yo creo que la devaluación era algo que estaba preanunciado, la devaluación del tipo de cambio oficial. Lo único que ocurrió de la peor forma, porque se negó hasta último momento y luego con el resultado del domingo, fue una sorpresa el día lunes. Yo creo que eso prendió fuego, digamos, al mercado de cambio de golpe. Más allá que hubiera habido movimientos o reacomodamientos propios del resultado electoral. Eh, por el resto, creo que en materia de lo que es el traslado de precios, creo que lo estamos viendo, lo estamos sufriendo todos los argentinos. Creo que tenemos que pensar que la inflación, lamentablemente, en agosto y septiembre seguramente se va a ubicar en valores de dos dígitos, como se dice, arriba del 10%. Esto pone el proceso inflacionario argentino en otro nivel, eso hay que entenderlo, es decir, al estar en dos dígitos mensuales, la inflación empieza a estar arriba del 200% anual. Para quienes todavía tienen discusiones respecto de si estamos o no en un proceso hiperinflacionario, yo creo que la evidencia es palpable. El único aspecto de esta hiperinflación que estamos sufriendo es que aún no se ha producido, como he dicho en otras circunstancias, un Big Bang de precios que salpique, digamos, a toda la economía y a todos los actores sociales. Y respecto del dólar, para tratar de ser concreto, el dólar se ha ubicado, el dólar libre, ¿cierto? El informal, el contado con liqui, el dólar bolsa que se llama MEP, se ha ubicado en lo que es el valor más bajo de lo que sería técnicamente el tipo de cambio de conversión, que es el que haría la posibilidad de cambiar los pesos que hay hoy en el bolsillo nuestro o los pesos que no los queremos y están en las LELIQ del Banco Central, todos esos pesos juntos que aproximadamente están en el orden de los 28 millones, 28 billones de pesos, eso dividido por una masa determinada de reserva con un cálculo contable da hoy más o menos 750 pesos. El tipo de cambio bajó el viernes, recién estaba mirando que el dólar cripto bajó un poco más, con lo cual posiblemente mañana esté un poquito más bajo. Eso tiene que ver que está desarbitrado. Si uno mira, ve que el dólar bolsa está en 650, el dólar libre llegó a estar a casi 800 pesos, y el dólar contado con liquidación, que el dólar de fuga sería, oscilaba entre estos dos. Bueno, el dólar bolsa es el que le permite a los cueveros o a la gente que vende en las cuevas hacerse de dólares. Como ese dólar está en 650 pesos, fue empujando hacia abajo el dólar libre. Ahora la pregunta es por qué está en 650 y no en 750. Bueno, eso es por obra del gobierno. El gobierno se mete en ese mercado con el Banco Central, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con otras reparticiones del sector público y opera en lo que se llama el mercado de bonos. Por eso está, a mi criterio, artificialmente bajo. Diego, te hago una pregunta más del costado político, ¿cómo ves que Massa tenga esta doble figura de candidato y de, a su vez, ministro de Economía? Se ha hablado toda esta semana si se iba a bajar del ministerio. ¿En qué contribuye, en qué entorpece la situación económica, la inflación y todos esos detalles que nos estaban dando recién? Mirá, dadas las circunstancias económicas que estamos atravesando, creo que nada favorece. Creo que en gran medida la situación se ha empeorado, fruto de que él decidió sostener su posición como ministro y no separar su campaña como candidato presidencial. Al margen que podría haber asignado, seguramente puesto a alguien de su confianza en el ministerio. Al hacer eso, él queda entrampado en un proceso de interpelación que tienen los mercados, que tiene la gente respecto del fracaso en las decisiones que
se producen y opera y respecto a la promesa que va a realizar. Con lo cual ahí, desde el punto de vista de la expectativa, se cruzan dos aspectos. Se cruza la realidad que fracasa en lo cotidiano porque las variables no se pueden contener, porque están desbocados todos los territorios que el ministerio intentó controlar. Y por otro lado, él en su rol o saco de candidato promete cosas que están evidentemente muy lejos del resultado que está obteniendo. Entonces, esto empeora la perspectiva de las expectativas de los agentes. Al margen del resultado electoral, ¿cierto? Al margen de que salió tercero en la elección del domingo, el espacio al cual él representaba. Diego, hasta antes del resultado electoral escuchábamos las propuestas de Javier Milei y de a una parecían inimaginables, imposibles de cumplir, imposibles de ejecutar también en el actual marco constitucional. De repente estuvo el resultado, sacó 1/3 de los votos y se empieza a ver como que el sistema de los operadores económicos lo empezó a mirar a Milei con otros ojos y empezó a buscar alguna coherencia entre todas esas medidas que anunció que hasta antes del resultado nadie veía posibles. ¿Cuál es tu mirada sobre el marco general que está planteando Milei? Y sobre todo saber si crees que se trata de una campaña electoral tirando propuestas más para el debate popular y la ilusión que dé resultado a la búsqueda de votos, o si crees que realmente se está armando una estructura económica, de ideas y de técnicos que puedan sostener eso. A ver, digamos, yo creo que primero hay que entender en la persona, digamos. Entonces, Milei tiene formación de economista. Y de todos los candidatos que han aspirado a la presidencia como economista, tenemos ejemplos anteriores como Ricardo López Murphy, Roberto Lavagna, Fabio Cavallo. La verdad que es el único que realmente ha logrado instalar una agenda de discusión con los otros candidatos en materia de lo que conecta a la gente y lo que la economía o el gerenciamiento de la economía debe llevar a cabo. En eso yo creo que Milei tenía una fisura que le venía trabajando y con el resultado del domingo, evidentemente, fue un acierto. Con lo cual, desde ese lado, yo creo que Milei ya ganó. Milei logró lo que ningún economista pudo, que es que los que piden el voto discutan aquello que normalmente delegan subsidiariamente en equipos económicos y no se hacen responsables luego de las medidas si salen mal o se apropian si salen bien y no las pueden explicar demasiado bien por qué salieron bien. Esto, digamos, no hace falta recorrer mucho, pero lo podemos pensar de lo que pasó en los últimos 30 años en esta materia. Mire, de ese lado él ganó, él logró instalar en la discusión, yo creo que el primer aspecto que logró instalar es el tema de moneda, ¿sí? Él lo llama dolarización, pero en realidad lo que él instaló, dijo la gente, necesita una moneda y si hay una moneda tiene que haber crédito, que son dos cosas que Argentina no tiene hace mucho tiempo y no hay país en el mundo que pueda crecer sin moneda y sin crédito. El resto de los temas que él propone, que son más de índole ideológico, inscripto en la filosofía libertaria, como él menciona, bueno, digamos, hay cuestiones que uno podrá adherir o cuestiones que no. Lo cierto es que en todos los casos está planteando una reducción del Estado, pero si vemos hay otros candidatos que también plantean una reducción del Estado. O sea, no es el único que lo está haciendo. Y luego sí hay otros márgenes que son más de conciencia u otros temas que yo no me voy a inmiscuir porque no es mi profesión. Pero digo, yo me quedo con lo primero. Creo que si Argentina tiene 100 problemas, esos 100 problemas y 10 que son prioritarios, yo creo que hay uno que hoy está muy por encima de esos 10 y que se llama inflación. Y inflación es moneda y es crédito. Y en ese sentido, más allá de los equipos, más allá de quién explique o quién no, él ha logrado instalar que eso es un problema y un problema de la sociedad. No es
un concepto o no es un modelo de ingeniería social. Y creo que hay, de nuevo, por lo que vengo viendo en esta semana post paso, sigue ganando ventaja porque el resto de los candidatos intentan o cuestionar la idea o intentan plantear modelos de ingeniería social que la gente realmente no los entiende demasiado bien ni rápido. No lo entendemos los profesionales, quienes no están acostumbrados a este tipo de discusiones menos. Entonces, en ese sentido, me parece que Milei ha logrado sacar una ventaja y me parece que el mercado, como vos señalabas, luego de sufrir, digamos, la sorpresa del lunes, martes y no más que eso, el miércoles empezó a digerir la decisión de la gente. También el lunes y martes estaba, como yo decía al comienzo, empujado por la devaluación sorpresiva que hizo el gobierno del tipo de cambio oficial. Este, ya el jueves, digamos, eso que el miércoles fue empezar a digerir que la chance de que Milei pueda ser presidente se consolidó y el viernes los mercados lo muestran definitivamente se consolidó. Con lo cual nosotros lo que vamos a ver hacia adelante es una bifurcación. Por un lado vamos a tener un mercado de bonos y de acciones que cada vez se va a poner un poquito Más mejor, de acá optimista. hasta la Las primera reales, vuelta. claro. Este, y por otro lado vamos a tener mucho ruido en lo que es el dólar, porque si él llega a ganar, el tipo de cambio de equilibrio no está dicho cuál va a ser, con lo cual lo más probable es que haya una huida masiva de la gente del peso, luego de un 22 de octubre si él gana en primera vuelta. Diego, el triunfo en la interna de Juntos por el Cambio le perteneció a Bullrich, pero ha quedado un poco deslucida y más aún esta semana en que no se está escuchando mucho su voz. ¿Cómo pensás que va a intentar desde lo económico, desde este planteo que estabas diciendo recién, hacerle un poco frente a este fenómeno? Bueno, a mí me parece que están en problema los dos candidatos. Está en problema Bullrich, porque de nuevo el problema número uno es estrictamente económico y tiene mucho de aspecto técnico. Milei es un economista profesional y no es alguien que no tenga recorrido, digamos, ¿cierto? Tiene muchos años en la profesión. Y por otro lado, el otro candidato, que es el ministro de Economía, pero bueno, no tiene formación como economista, con lo cual yo creo que ahí están en problema en cómo articular la discusión. Sí creo que si Patricia Bullrich quisiera realmente, digamos, tratar de disputar ese partido, tiene que explicar a la gente qué solución va a plantear en materia monetaria que es mejor que la dolarización que plantea Milei. Cualquiera que se plantee a cuestionar la dolarización, creo que se equivoca, porque ya eso es una elección que la gente tomó, digamos. La gente, como también reflexionaba luego el domingo, el 60% de la gente repudió el peso, porque el domingo la gente lo votó a Milei, un 30%, y otro 30% a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, la idea más predominante en materia de moneda tenía que ver con una propuesta de bimonetarismo. Exactamente. Que bimonetarismo, ¿qué es? Que exista una moneda dura, que sea de curso legal, bajo ciertas particularidades. Ante esa evidencia, no tiene mucho sentido cuestionar cuán muy o poco bimonetario vamos a ser. El muy seríamos, vamos a tener dólar, ¿sí? Como moneda única, dolarización. El menos, vamos a tener dos monedas que continúen. Pero en esto quiero ser claro, si nosotros tenemos una dolarización de la economía, que es factible, no va a ser fácil ni va a ser sin daño, pero es factible. Eso no quiere decir que el Estado, como se señala, y yo creo que ahí Milei de alguna manera engaña a la gente, deje de emitir moneda, porque hay muchas maneras de emitir moneda más allá de tener un banco central. Y se lo ejemplifico muy fácil. Vamos a tener en 3 años, luego de una dolarización, un Estado que pague parte de su salario y sus gastos con ticket canasta. Y eso Ujú. va a ser otra moneda. Es decir, los estados, mientras son tales, tienen muchas opciones sin tener bancos centrales. Como lo hemos sufrido acá en Argentina Con los con bonos. las provincias cuando emitieron bonos de pago y que no tenían banco central. Entonces creo que más que andar cuestionando la dolarización y sus consecuencias, me parece que es de velar desde el punto de vista de Burley, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor alternativa? En el caso de Massa está claro,
que no tiene otra opción que lo mismo que están haciendo, ¿sí? Exactamente. Crédito barato, precio concertado, emisión de manera sin limitarse en función cuantitativa. Digamos, eso me parece que ese lado Massa no tiene más para agregar. Bullrich tendría un margen para entrar en esa discusión, pero como insisto, tiene que ser muy claro en la propuesta y creo que ahí se complica porque entre estos extremos de tener peso como estamos ahora con todos los problemas que hay, que ofrezcan dólares, lo que está al medio tiene más complejidad discursiva y analítica. Y ahí obviamente Exactamente. que van a tener un desafío. Diego, muchísimas gracias. Seguramente te vamos